Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Y allí dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. Aquí habla de la gracia de Dios que Dios nos otorga en Cristo. La gracia es algo que el hombre necesita urgentemente antes de que se le acaben sus días en esta tierra. Si no haya gracia delante de Dios, se perderá. Si no haya gracia delante de Dios, morirá perdido y descenderá al abismo. Por eso tan importante es que hallemos gracia ante sus ojos. Pero solo hay una persona por medio de la cual Dios derrama su gracia. Y esa persona se llama Jesucristo, el Dios hecho hombre. Por eso la Escritura nos dice ahí: gracias doy a mi Dios, dice Pablo, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora 1 Corintios 5:10 dice que Dios es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios es un Dios de gracia. Su trono, para el que se ha vuelto a Él, para el que se ha arrepentido y se ha vuelto a Cristo para caminar con Él en este mundo, cuando se acerca y le ora a Dios, se acerca es ante un trono de gracia. Se acerca ante un trono de misericordia, como dice en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El creyente que ha creído en Cristo y que se ha vuelto de su mal camino para andar con Jesús en este mundo, tiene un trono de gracia en el que él puede acercarse para alcanzar misericordia, para alcanzar ayuda. Pero el que no tiene a Cristo, el que no quiere volverse a Dios, el que no quiere arrepentirse, delante de él tienes un trono de justicia. Y cuando parta de este mundo, bendiciones, y cuando parta de este mundo compadecerá no ante un trono de gracia, sino ante un trono de justicia. Y nadie quiere compadecer ante el trono de justicia de Dios, porque Dios lo pesará en balanza conforme a sus obras, y por las obras del hombre nadie puede ser salvo, por cuanto todos han pecado. Necesitamos venir ante el trono de la gracia, venir ante el Dios de gracia que todavía puede extender su gracia sobre nosotros mientras estamos en este mundo. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva
Y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios de la gloria es un Dios de Él procede toda cosa buena. Y una de esas cosas buenas es su gracia. Su gracia que nos la otorga en Cristo Jesús. El Salmo 84, 11 dice, gracia y gloria dará el Señor. Pero ¿a quiénes le da esa gracia? A los que realmente quieren cambiar su vida. A los que realmente quieren volverse del mal camino. A los que quieren venir a su Hijo Jesús para caminar con Él. Dios les dará de su gracia para levantarlos. Y esa gracia, porque esa gracia de Dios se ha manifestado para salvación en Cristo Jesús. No en ningún otro. Dios estaba mostrando en Cristo las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. La gracia de Dios procede de su bondad. Que Dios lo bendiga, hermano. La gracia de Dios procede de la bondad de Dios. La gracia de Dios procede de su benignidad, en su bondad para con nosotros. Gracias, hermano. En su bondad para con nosotros en Cristo. Y en Cristo hay riquezas de su gracia. La gracia ahora es la bondad de Dios extendida al pecador. Es el favor de Dios que no merecemos, que no ameritamos. Es algo que viene de la mano de Dios, su bondad para con nosotros, su gracia, su favor. Romanos 11:6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Cuando dice que María halló gracia ante Dios, fue halló favor. Pero la gracia de Dios no es solamente para algunos. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice Tito 2:11. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Para el que quiera volverse de su camino y empezar a caminar con Cristo, Dios extiende su gracia. Pero el que no quiere volverse de su camino ni venir a Jesús, está fuera de su gracia. Será juzgado por su pecado y será condenado. Pero Dios nos ofrece, mientras vivimos, nos ofrece gracia en Cristo Jesús. Es la fuente por la que Dios derrama su gracia, su Hijo amado. Juan el Bautista dijo, porque de su plenitud tomamos todos, hablando de Jesús, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. Allí lo puedes ver. La gracia y la verdad vinieron a través de Cristo. Juan 1:14 dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Dios es un Dios de toda gracia. 1 Pedro 5:10. Su espíritu es espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Y Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Pero la gracia es su favor que nace de su bondad. La gracia nace de la bondad de Dios, como dicen
en Efesios 2:7, que Dios estaba mostrando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nace de la bondad de Dios, de su benignidad hacia el hombre, porque Dios lo creó y no quiere que se pierda. Y nos ha abierto una puerta de salvación en Cristo. El hombre está bajo una sentencia de muerte. Está bajo una sentencia de muerte por causa de su pecado. El alma del Padre es mía, dijo el Señor en Ezequiel 18:4. Lo mismo que el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es eso? Sentencia de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El hombre que peca tiene una sentencia de muerte sobre su alma. Y esa sentencia, déjeme decirte algo, querido amigo y amiga que me escucha. No lo quita esa sentencia porque tú seas religioso, ni porque te congregues en algún lugar va a quitar la sentencia de muerte de sobre tu cabeza. Ni porque hagas buenas obras tampoco va a quitar esa sentencia de muerte. La sentencia de muerte para el alma por causa del pecado no lo quita el ser religioso, no lo quita las buenas obras. Lo único que quita esa sentencia es algo tremendo. La sangre de Cristo es lo único. Es lo único que quita la sentencia de muerte, porque fue el pago que Cristo hizo por nosotros para saldar nuestra deuda, nuestra cuenta, para quitar nuestro pecado. A nosotros no nos cuesta nada, porque es por gracia. La salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Por gracia sois salvos. Y lo repite dos veces en Efesios. Efesios 2:5, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El juicio de condenación, la única manera de quitar ese juicio, esa sentencia de muerte que se llama la segunda muerte en la Biblia, la sentencia de muerte sobre el alma, es mediante fe en Jesucristo y fe en su sangre. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es fe en su nombre. En él se nos anuncia perdón de pecados. Hechos capítulo 13 lo dice. Y en Hechos capítulo 10 versículo 40 y pico dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en él tendrían perdón de pecados en su nombre. Es a través de la fe que somos reconciliados con Dios. Cuando el hombre le cree a Dios lo que dice acerca de su Hijo y viene a Jesús y cree en su sangre derramada para el perdón de sus pecados y le cree a Dios para darse la media vuelta, para caminar con Él, Dios extiende su gracia para perdonarlo, para reconciliarlo. Déjeme decirte una historia, una anécdota de alguien que murió. Alguien que murió y subió allá a las puertas de la ciudad celestial. Y allá estaba en la puerta de la ciudad celestial. Y allí estaba Pedro, según la creencia común. Pero esto es solo una anécdota. Y allí estaba Pedro y el alma del hombre que había muerto allí se fue. Y entonces iba a entrar y Pedro estaba ahí. Y entonces se le puso en el camino, le dijo, mire, así es como funcionan las cosas aquí. Tú me dices las cosas buenas que has hecho. Y según lo bueno que tú hayas hecho, yo te doy un puntaje. Cuando adquieras 100 puntos, puedes entrar a la ciudad. Bien, dijo el hombre.
Entonces sacó su cañonazo, pensó que con eso se le iban a abrir las puertas. Y dijo, yo fui casado con una sola mujer por 50 años y nunca le fui infiel, ni siquiera en mi pensamiento. Entonces Pedro dice, muy bueno. Y sacó su libro y dijo, eso merece 3 puntos. Acuérdese que necesitaba 100. Y dice el hombre, 3 puntos, 3 puntos. Dice Pedro, sí, 3 puntos. Bueno, entonces pensó y dijo, mire, yo fui fiel a mi iglesia toda mi vida. Y allí serví y la apoyé con mis diezmos y con mi servicio. Dice Pedro, muy bien, eso merece 1 punto. Y le sumó 1 punto, dijo el hombre, 1 punto. Sí, 1 punto. Y siguió pensando el hombre. Bien, yo hice una cocina para dar de comer a los pobres y serví como voluntario en un albergue, en un refugio para veteranos de guerra que no tenían dónde vivir. Y Pedro le dijo, maravilloso, maravilloso. Eso te da 2 puntos más. 2. Y el hombre dice, 2 puntos. 2 puntos. Sí, 2 puntos, dice. Entonces le dijo el hombre, de esta manera nunca voy a entrar sino por la gracia de Dios. Y le dice Pedro, bingo, 100 puntos, entra. Por la gracia de Dios. Es que es por la gracia de Dios que somos salvos. Porque nuestra sentencia de muerte no la quita ser religioso. Porque los fariseos eran muy religiosos y los saduceos. Y el Señor les dijo, generación de serpientes, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Ni las buenas obras son buenas, pero no quitan nuestra sentencia de muerte. Por eso Cornelio, que abundaba en buenas obras y que sus obras habían subido al cielo, necesitó que Pedro fuera y le predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Porque las buenas obras son buenas, pero no quitan la sentencia de muerte. Y el que confía en esas cosas está perdido. Necesita es confiar en Jesús, porque es lo único que puede quitar nuestra sentencia de muerte. Miren, 1 Pedro 1:10 dice que esta gracia fue profetizada. Desde los tiempos antiguos fue profetizada que vendría la gracia de Dios para salvación. 1 Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos sabían que venía una gracia por la cual el hombre iba a ser salvo. Por eso Simeón, cuando Cristo nació, dijo, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Porque esa gracia venía en su Hijo. Gracia para salvación. Lo que había dicho Dios en Isaías 45:22. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirándolo a Él, creyendo en Él, es que íbamos a ser salvos de esa sentencia de muerte. Y fue una gracia que estuvo profetizada. Decida la hija de Sión, dice Zacarías 9:9, he aquí tu rey viene, justo y salvador, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga.
decida la hija de Sión a Jerusalén: he aquí tu rey viene, justo y salvador. Era por fe en Cristo Jesús, mirando a aquel que iba a ser crucificado, molido por nuestras rebeliones, profetizado en Isaías 53, el que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, y por sus llagas íbamos a ser curados. Profetizado que mirándolo a él, que el que iba a derramar su vida hasta la muerte, que el que iba a llevar el pecado de muchos, el que iba a ser herido por la rebelión de su pueblo, que a través de él íbamos a tener salvación. El castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, y por sus llagas íbamos a ser curados. Y ahora somos aceptados en Cristo. El hombre que piensa que va a ser aceptado porque es religioso, está perdido. O porque es aceptado porque es que yo soy bueno, está perdido. O porque es aceptado delante de Dios porque hace buenas obras, que por eso va a merecer la salvación, está perdido. La única manera de ser aceptados delante de Dios es creyéndole a Dios, creyendo lo que Él ha dicho acerca de su Hijo y viniendo a Él. Somos aceptados en Cristo Jesús. En Efesios 1:6 dice que somos para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos aceptos en el amado. ¿Sabe qué es el amado? ¿De quién se refiere ahí en Efesios? Cuando dice aceptados, fuimos aceptados en el amado, está hablando de Jesús. Aceptados en Cristo. En Cristo se nos abre la puerta para entrar a su reino. En Cristo nos dicen bienvenido. Entra por las puertas de la ciudad celestial. Los que son lavados en su sangre, bienaventurados los que lavan sus ropas, como dice Apocalipsis 22:14, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Es que son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Una gran multitud vestida de vestiduras blancas, que Juan pregunta: ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Y la respuesta que se les da ya, que un anciano le da, le dice que estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Son los que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo, los que tienen la entrada a la ciudad celestial, a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso hoy deja que su gracia empiece a reinar sobre tu vida. Porque la gracia, dice en Romanos 5:21, la gracia de Dios reina para vida eterna. Los que reciben la gracia son los que heredarán la vida. El favor de Dios para con el hombre. Por gracia sois salvos. Por eso Pedro dijo, y lo tenemos registrado en el libro de los Hechos: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos, hablando de los gentiles que no conocían a Dios. Pero Pedro dijo: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Dios nos salva a unos de un modo y a otros de otro. A todos los salva por su gracia, por su favor, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque todos han pecado, porque todos necesitan un Salvador,
Todos necesitamos de su gracia. Y la gracia de Dios reina por la justicia de Cristo, por los méritos de Cristo, reina la gracia, pero reina para vida eterna. Como dice Romanos 5:21. Dios extiende su gracia para perdonarnos, para redimirnos y perdonarnos en Cristo Jesús, como dice Efesios 1:7, que somos redimidos y perdonados a través de su gracia, a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Somos justificados por su gracia, dice Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificación quiere decir declarado no culpable, declarado justo, porque es vestido con justicia y su pecado es quitado, porque su pecado fue transferido a Cristo. Él cargó con nuestra culpa, cargó con nuestro pecado. Él llevó mi pecado, llevó mi sentencia, pagó mi cuenta en Él es anulada y yo soy declarado no culpable porque mi pecado fue quitado, lo que me impedía entrar al reino de Dios. Soy justificado, declarado no culpable, declarado justo. ¿Por qué? Porque hay un intercambio. Cristo toma mi pecado y transfiere justicia a mi vida. Me imparte justicia, el don de la justicia, para que yo pueda entrar al reino de Dios. La justificación por la fe. Oh, todo eso es a través de la gracia de Dios. Dice en 2 Tesalonicenses 2:16 que en Él tenemos buena esperanza por gracia. Buena esperanza. Termino con esto. Tenemos una buena esperanza por gracia. La esperanza de que cuando partimos de este mundo entraremos en su reino. Que habrán unas manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario que nos dirán: venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Tenemos la esperanza de la vida eterna, como dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero es una fe que se levanta, una fe que le cree a Dios, una fe que recibe lo que Dios tiene para él. Una fe que recibe la gracia de Dios para andar con Él en este mundo. Como dice en Romanos 5:17, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia, hay que recibirla. Porque es un regalo, es un don, es un favor que la fe la recibe, la fe la cree, la fe la recibe. Sí, Señor, dame de tu gracia bendita, dame de las riquezas de tu gracia. Dame de tu gracia abundante. Quiero tu gracia para salvación. Porque no lo puedo hacer por mi propio esfuerzo. Porque mi pecado me tiene bajo condena. Mi pecado me tiene separado de Dios. Mi pecado me tiene bajo condenación. Y no hay nada que pueda quitar mi pecado, sino la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy es el día de salvación. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay que aplicar la sangre, pedir limpieza por su sangre, para que Dios extienda su gracia limpiándonos y quitando el obstáculo del pecado de nuestra vida. Para que cuando partamos de este mundo entremos en la paz. Como dice Isaías 57:2. Entrarán en la paz todos los que andan delante de Dios. Voy a hacer una oración de fe.
Una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Dios quiere extender su gracia sobre tu vida. Gracia para salvarte, gracia para perdonarte, gracia para reconciliarte consigo mismo, reconciliarte con el Padre eterno. Gracias para levantarte y darte una nueva vida. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Pero tienes que venir a Él dispuesto a cambiar, a empezar ese camino de fe. Porque somos salvos por la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Se vive es creyéndole a Dios, creyéndole a Jesús. Pero que esa creencia te lleve a abandonar el pecado y a seguirle a Él. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Si lo quieres hacer, dile hacia el Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que estoy bajo un juicio de condenación. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo y que quieres salvarme, que moriste en la cruz derramando tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para darme salvación y vida eterna. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida. Y quiero empezarla contigo de tu mano. Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Recibo tu salvación y recibo tu perdón a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Ahora tu vida le pertenece al gran pastor de las ovejas. Oye su voz y síguele. Aprende de él y síguele en este mundo. Apártate del pecado y hazte bautizar en las aguas. Habla con un pastor que te explique lo del bautismo y que Dios te bendiga.